Bueno, y en Noticias 3.0 hemos visto en una rápida síntesis lo que ha ocurrido en el año 2018 en el mundo, lo que ha ocurrido en el año 2018 en la Argentina, o por lo menos sus momentos más importantes. Y ahora vamos a presentarles a los invitados de esta edición de Noticias 3.0. Se trata de Laura Marrone, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista. Laura acaba de asumir la banca, puesto que es una tradición dentro del MST o del FIT, del Frente de Izquierda, perdonen, del Frente de Izquierda es una tradición rotar los cargos electivos. También está Nahuel Silva. Nahuel Silva es un militante y dirigente de la organización político y social Octubres. Y Andrea Prieto. Andrea Prieto es integrante de Isadora, Mujeres en Lucha, una organización feminista que supongo que se llamará Isadora por Isadora Duncan, claro. Y estudiante del Joaquín B. González. Ya están presentados y vamos a preguntarle a Laura, entonces, ¿cuáles han sido para vos, Laura, los momentos más importantes de este año 2018 en la política, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, por su carácter de capital, ha sido escenario de grandes luchas y de grandes batallas contra una política que, francamente, por parte del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, han ido claramente en contra de los intereses de los trabajadores y de las mujeres. Podríamos decir que empezó en diciembre del 2017, este año, cuando fue la lucha en contra de la reforma previsional. Efectivamente, lo acabamos de ver en nuestra síntesis. Nosotros iniciamos el año 2018 en diciembre del 2017. Exactamente, y que fue un antes y un después en la realidad política nacional, porque marcó una voluntad social de resistir lo que es un gobierno que está llevando adelante políticas de entrega absoluta a los intereses de las grandes empresas internacionales y fundamentalmente de los grandes capitales financieros, como es el creciente endeudamiento que está teniendo nuestro país y que nuestra ciudad también se ha expresado en un endeudamiento de la ciudad. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo ha significado eso en la ciudad? Bueno, sí, la Ciudad de Buenos Aires, su presupuesto es uno de los que más, el presupuesto referido a la deuda, al endeudamiento, es uno de los que más creció en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos, y también el de la policía. En la Ciudad de Buenos Aires hoy, el presupuesto que se destina a la policía en salarios es equivalente al que se destina a docentes, siendo que tienen una población que es la mitad que los docentes, aunque a nivel internacional supera todos los estándares, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad con un policía cada 107 habitantes, cuando Naciones Unidas señala uno cada 300, es decir, triplicamos en represión sin contar las fuerzas de gendarmería, de prefectura, que también operan en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una ciudad militarizada para que los trabajadores sin trabajo no puedan protestar, para que los estudiantes, como aquí después nuestra querida Andy va a contar, tengan un control en las calles. La Ciudad de Buenos Aires ha acompañado el Plan Nacional del Gobierno en lo que ha referido a qué sectores se han defendido. Esta ciudad ha votado en la legislatura con una mayoría simple que tiene el PRO y Cambiemos, por el cual le ha permitido votar prácticamente todas las leyes que quiso, 4 códigos que suponen una combinación muy sectorial. 4 códigos, ¿cuáles son, Laura? Tenemos el código urbanístico y el código de edificación, que son 2 de los últimos que se votaron, por el cual prácticamente se allanan los trámites para la entrega de las tierras públicas a los intereses privados. Eso tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Totalmente. La Ciudad de Buenos Aires, desde que el PRO gobierna la ciudad, ya privatizó cerca de 350 hectáreas. Y su proyecto con este código
es prácticamente seguir avanzando sin necesidad de grandes trámites legislativos, porque rezonifica zonas muy grandes en nuestra ciudad que estaban dedicadas, por ejemplo, a lo que se llama urbanización parque, y que con este código han quedado ya abierta la posibilidad de su explotación inmobiliaria como para construcción. Caso, por ejemplo, que estuvimos con Andy hace muy poquito, en la peña de los estudiantes del Romero Brest, que es el caso paradigmático de la política de este gobierno. La audiencia es importante que conozca que tenemos uno de los establecimientos modelo en la construcción para la formación de nuestros profesores de educación física. Vienen de distintos lugares de América Latina a conocer esas instalaciones, pistas de entrenamiento, cancha de básquet, etcétera. Todo eso pretenden demolerlo para entregarlo a la especulación inmobiliaria. Por suerte, la resistencia de los estudiantes y de los docentes de ese establecimiento están poniendo a la luz este proyecto de privatización de la tierra y de privatización de la educación. Ayer justamente tuvimos una movilización en la puerta de la legislatura a partir de un pedido de audiencia de sesión extraordinaria que hicimos los legisladores de la oposición para enfrentar lo que también es otra forma de privatización. El tema de las escuelas. La educación. Claro. El proyecto del PRO es ajuste y privatización en educación. El cierre de 14 establecimientos comerciales. Nocturnos, secundarios, ¿no? Secundarios nocturnos. Y de cierre de cursos en 9 liceos, también nocturnos, afecta a un sector de la población que justamente viene por algún que otro motivo de quedar fuera del sistema educativo formal en su... ha sido lo tradicional de las escuelas nocturnas, la función que han cumplido permanentemente. Hoy yo le tomé la palabra en el recinto para señalar que, sabrá la audiencia que el PRO no se presentó, por lo cual no tuvimos quórum, pero sí hemos dejado sentado que aquí queda clara el carácter totalmente inútil de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en lugar de dar una respuesta al hecho de que existe un problema muy grave en la población de nuestro país, que es prácticamente la mitad de la población que debiera terminar la escuela secundaria no lo hace en tiempo y forma. Entonces estos establecimientos suplen esa situación. Esa es la función que tienen. Cerrarlos es lo contrario. Es impedir que ese sector de la población pueda cubrir esa Exactamente. esa Entonces eso más el tema de la formación docente, que se lo voy a dejar aquí a Andy para que se explaye, porque ha sido una de las protagonistas de esta lucha. Ha marcado todo un año de conflicto. Que han sido resistidos, de conflictos porque las políticas de Estado de este gobierno no han pasado sin resistencia. Yo quisiera, después volvemos, Laura, a seguir charlando sobre todos estos temas, pero quisiera también presentarles a Nahuel Silva, que es dirigente de la organización Octubres. ¿Por qué se llama Octubres en plural? En plural porque se reivindican momentos históricos que ocurrieron durante el siglo XX, que a nuestro entender han producido quiebres históricos, como el 17 de octubre de 1945, como el 8 de octubre de 1967, cuando cae en combate Ernesto Che Guevara, y también por el 17 de octubre de 1917, cuando se lleva adelante la revolución bolchevique. Bueno, y él lo mencionaba en primera instancia el rescate del general Perón de la isla Martín García y el nacimiento, a nuestro entender, el movimiento histórico que ha aglutinado a las mayorías nacionales más grande curiosamente, de la Argentina, ¿no? Siendo dos épocas del año distintas en Europa y en América Latina, octubre está muy cargado de sentido político en ambos continentes. Exactamente. Siendo que allá es en invierno y acá es casi verano. Así es.
Bueno, ¿y cómo han visto este año 2018, bien digo? Un año muy duro de mucho retroceso para las mayorías populares, sobre todo para los sectores más humildes, más desprotegidos, pero sobre todo, pero también con un retroceso muy importante en los sectores medios bajos. Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Fue brutal, digamos, también el ajuste que se vio en las distintas áreas sobre la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, de los sectores medios ¿Cuáles bajos. serían, Nahuel, esos ajustes? ¿En qué repercutió más? En primer lugar, pues estamos cerrando un año con alrededor de 50% de inflación. Estamos hablando de que la canasta básica de alimentos está llevando una inflación de alrededor del 60%, una caída del salario real de las más importantes de los últimos 25 años. Y para los sectores más humildes, el aumento de los alimentos bestial que se viene viviendo es sinónimo de hambre, de desnutrición y de pobreza e indigencia. Para los sectores medios, inclusive los medios altos, pero los medios y medios bajos, el incremento de absolutamente todos los costos de la canasta básica general, digamos, ¿no? Estamos hablando de las prepagas, estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando del transporte público, estamos hablando de... se acaba de anunciar un aumento descomunal que se va a 18 pesos el boleto de ómnibus, el mínimo. Exactamente. Y bueno, eso repercute en el conjunto de la ciudadanía. Nosotros creemos que, como decía la compañera, hubo un quiebre desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015, en el proceso que a nuestro entender es un nuevo ciclo neoliberal en la Argentina, que fue a partir de la resistencia que se vio en las calles, producto del intento del gobierno de saquear el bolsillo de los jubilados con esa falsa reforma previsional, donde le quitaron a los jubilados alrededor de 80.000 millones de pesos. Ahí hubo un quiebre porque aparecía que el gobierno había ganado las elecciones en octubre las había ganado, 2017. no parecía. Las había ganado, habían bailado en Costa Salguero, sí. Parecía que ya hablaban de la reelección del presidente Mauricio Macri, y en muy poco tiempo apareció la resistencia en las calles, los cacerolazos, la represión brutal que hubo acá en el Congreso, acá a pocas cuadras, y eso apareció como un momento de quiebre porque no solamente el activo político, militante, la resistencia que ya venía en las calles del conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, las compañeras del movimiento feminista, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores sindicalizados, etcétera, que venían resistiendo, sino que apareció en el conjunto de la ciudadanía que había una medida profundamente antipopular y simbólicamente meterle en la mano el bolsillo a los jubilados es muy fuerte. Entonces apareció, y después de eso vino a los poquitos meses la primer corrida cambiaria, claro, sí, que se desencadenó todo. Que se empezó a desencadenar después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y parecía que el gobierno había chocado la calecita, ¿no? Y bueno, y todo este ajuste que se vio con mucha fuerza en un año que ellos creían que iba a ser de crecimiento y de cierta estabilidad económica. Ahora la pregunta es esta. La ciudad de Buenos Aires tiene la fama de ser el distrito más rico del país, el de mayor Producto Bruto Interno, el de posiblemente mayor nivel salarial. También en la ciudad de Buenos Aires se manifiesta con la misma crudeza la situación de crisis generada por la política del gobierno. Yo creo que en buena medida sí. Pero el gobierno nacional, Macri más precisamente, gobierna la ciudad del año 2007, si no me equivoco. Si no me equivoco. Del año 2007. Si uno se pone a ver a grandes rasgos las promesas de campaña y lo que ha intentado hacer, lo que ha hecho el gobierno en términos concretos en la ciudad de Buenos Aires, no ha habido un plan de viviendas,
integral para resolver un problema estructural que es el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el gobierno anterior venía bajando la desnutrición infantil, en la Ciudad de Buenos Aires había subido la mortalidad infantil, mejor dicho, no la desnutrición, me confundí. Claro. La mortalidad infantil. Así esa fue una cifra muy extraña, ¿no? Que aumentara la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, en un contexto donde había mucho por discutir de lo del gobierno anterior, no viene al caso, pero sí había ciertas políticas de distribución del ingreso y redistribución del ingreso, sobre todo sobre los sectores más humildes, como la asignación universal por hijo, programas de empleo y cierta redistribución y crecimiento del salario real, y parecía que en el distrito más rico que aumente la mortalidad infantil ya era un síntoma de que había un gobierno ya neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires que luego como otra característica de este proceso político es que ha ganado en las urnas un gobierno de derecha profundamente reaccionario que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación. Nosotros decimos que se ha reinstaurado un nuevo ciclo neoliberal en la Argentina, que hay un hilo conductor entre las políticas económicas y llevadas adelante del gobierno de los gobiernos militares del 76 al 82, por el gobierno de Menem del 89 al 99 y por este gobierno. En materia de, como decía la compañera, en materia de endeudamiento, de mega endeudamiento, este gobierno ya ha endeudado más, en el menos tiempo, más a la Argentina de lo que lo endeudó la misma dictadura militar. Por otro lado, una política de reprimarización y desindustrialización del país que se vivió en la dictadura. Se cerraron más de 8.000 fábricas, hoy se están cerrando, el sector PYME está muy castigado, los sectores industriales de la rama metalmecánica, de la pequeña y mediana industria. ¿Y eso en la Ciudad de Buenos Aires repercute también? También repercute, por supuesto, y sobre todo en los centros, en los distritos del conurbano bonaerense que están muy lindados en la Ciudad de Buenos Aires y que también se habían recuperado en los últimos 15 años. En materia del mercado de trabajo también, digamos, uno puede ver que hay un hilo conductor en el incremento del desempleo, en materia social de la pobreza y la indigencia, y hoy lo estamos viendo con más precariedad laboral, con más desempleo, con más pobreza, con menos riqueza generada, porque hay menos, el Producto Bruto Interno que está cerrando este año es menor al que había heredado el gobierno de Macri, es decir, con menos riqueza generada y con más concentración de la riqueza, de esa menor riqueza generada, ¿no? Y también con un fuerte dinamismo del sector financiero, como decía la compañera, de los sectores especulativos, las empresas tarifadas, digamos, las transnacionales tarifadas que manejan, que controlan la energía y los resortes estratégicos que debería manejar el Estado y para planificar el desarrollo los tienen los sectores concentrados de la economía. Y bueno, vemos que hay también un proceso de valorización financiera, como se veía en la dictadura militar y como se veía en el menemismo. Es decir, estamos ante un nuevo ciclo neoliberal, además de que son incompetentes en muchos temas. Nosotros creemos que hay una miseria planificada y un saqueo de la Argentina planificado, y que, bueno, a la luz de, como veníamos diciendo, este año está cerrando con, por ejemplo, algo que uno puede decir, este país no tenemos futuro si el 50% de los pibes menores de 17 años son pobres. Y como decía la compañera, que no son pobres y no terminan sus estudios. Y cuando vemos que la canasta cuando vemos que estamos llegando hoy, más de 2,5 millones de personas pasaron a la pobreza en el país. Es decir, tenemos a nuestros abuelos y nuestros jóvenes totalmente desprotegidos y una sociedad que no cuida a sus jóvenes y que no cuida a sus abuelos no tiene futuro. Sobre los jóvenes era específicamente lo que queríamos conversar un poco con Andrea. ¿Vos viste la película Isadora, Andrea? No. ¿No la viste? No. Es muy linda, es una película de la década del 70, preciosa.
trabaja esta actriz inglesa que hace de Isadora, que dicho sea de paso era una militante trotskista en Inglaterra. Vanessa Redgrave, justamente, que fue una de las pocas inglesas que apoyó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Andrea, bueno, vos te estás metida en el tema de la lucha de los estudiantes y de la lucha de la educación. Hay dos puntos, me parece, en el tema de la educación que han concitado el interés público este año. Por un lado, el cierre de los profesorados, cosa que te afecta directamente porque vos sos alumna de un profesorado, el Joaquín B. González. Y el otro es el que marcaba Laura, el cierre de las escuelas nocturnas. Contanos un poco tu visión sobre este tema. Bueno, primero contar que el proyecto de la Unicaba se empezó a hablar, digamos, el año pasado, a fin de año, el 22 de noviembre de 2017. Esto no es adrede, el gobierno lo que hace es tirar un proyecto en el momento de vacaciones, donde ya no hay nadie en las escuelas, donde ya no hay nadie en los profesorados, donde ya no hay nadie donde se pueda quejar. El gobierno encontró una fuerte resistencia de toda la comunidad educativa, tanto de docentes como estudiantes terciarios, universitarios, secundarios, que durante todo este año venimos luchando contra la Unicaba y contra el cierre de nuestros profesorados. Unicaba, vamos a contarle a los espectadores que no todos son de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es el Unicaba? Unicaba es la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Que es el proyecto del gobierno. Claro. En reemplazo de los profesorados. De los 29 profesorados de Capital Federal. Esta universidad cerraría los 29 profesorados que en este momento funcionan con todos sus estudiantes, con su cultura, con cada uno en su barrio y con sus docentes, sus rectores, sus administrativos, donde hay una cultura de la comunidad educativa que cada profesorado tiene. Entonces, primero se trató de este proyecto, durante todo el año se cambiaron los proyectos 3 veces, y ahora el proyecto que se votó este 22 de noviembre de 2018 pretende la coexistencia de esta universidad con los 29 profesorados, que es una muerte lenta de los profesorados, porque destinaría el poco presupuesto que ya hay a la educación a esta universidad y ya no destinaría a los profesorados que en este momento están en el Capital Federal. Entonces, ¿cómo se quedarían sin presupuesto? Claro. ¿Y cómo funcionarían? Y cerrarían. O sea, en la realidad pasó en otras provincias, en Entre Ríos, si no me equivoco, se hizo una universidad de formación docente y se le fue destinando más presupuesto a esa universidad y los profesorados que existían fueron agonizaron. Cerrando. Claro, porque las personas también jerárquicamente se le daba mucha entidad a esa universidad y a los profesorados no, entonces elegían esa universidad de formación docente. Ahora, ¿cuál sería, para entendernos, ¿no? ¿Cuál sería el perjuicio que acarrearía, además del tema de que se pueden perder cargos docentes y esto, cuál sería el perjuicio que acarrearía la formación, la creación de la Unicaba o el reemplazo de los profesorados por la Unicaba? Básicamente es una desjerarquización de la formación docente. No sabemos en realidad qué planes de estudio, qué evaluación se le tomaría en esta universidad docente. La realidad es que un montón de docentes y estudiantes se quedarían sin un lugar de estudio, porque también hay que tener en cuenta que no sabemos dónde efectivamente va a ser el lugar físico de esta universidad. Entonces, trasladar a estos 30.000 estudiantes. Son 30.000 los estudiantes. 30.000 se supone los que se inscriben, pero nunca se termina de cerrar un número por una cuestión básica del ajuste que se está viviendo a nivel nacional en los profesorados. Hay muchos compañeros que dejan los profesorados porque no tienen para pagar los apuntes, porque no tienen para pagar el boleto del colectivo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y me es muy difícil venir a Capital Federal. Te va a ser más difícil el año que viene, te cuento. La realidad es que sí, yo tengo 2 horas de Capital Federal a mi casa y es muy difícil pagar ahora 18 pesos. Claro. La realidad es que se nos hace muy difícil encima comprar libros, también para las cuestiones de las prácticas, porque vos vas a colegios a enseñar como método de práctica para ir aprendiendo cómo es estar frente a un curso.
Entonces, nosotros no solo estudiamos, no solo trabajamos, sino que también tenemos que hacer las prácticas. Sí, claro. Entonces, es muy complejo y muchos compañeros dejan los profesorados por este motivo. Uh-huh. ¿Ustedes desconfían de la calidad, aun cuando el profesorado pasaría de ser un nivel terciario a ser un nivel universitario? Sí, porque se ve el ajuste que hay en la universidad pública en este momento. Hay un montón de universidades que se caen a pedazos, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Sociales, la de Medicina, donde pasan todos los días 1 millón de estudiantes por ahí y es inhumano que muchas personas, nosotros en los profesorados nos quedamos a veces sin luz, se inunda el profesorado cuando llueve mucho, cuando se corta la luz no andan los ascensores, tenés que llamar a los bomberos. Esas son cuestiones que pasan en la universidad pública en todos sus sectores, tanto en los profesorados como en la universidad. Entonces lo que nosotros pedimos es que el gobierno nos escuche y nos dé más presupuesto a los terciarios para poder jerarquizar la formación docente. Uh-huh. Y contanos lo de las escuelas nocturnas. Digamos, ¿cuál es la razón fundamental que alega el gobierno para cerrarla? Que no están actualizadas, básicamente. Que no están actualizadas. Claro, porque al ser comerciales tienen el plan viejo, no tienen el plan actual, que es la NES, que es la nueva escuela secundaria. Ajá. Entonces, cerrarían esas escuelas. Ahora, que no están actualizadas, no se pueden actualizar, no pueden, digamos, no es culpa de la directora de la escuela el no estar actualizado, supongo que es culpa del ministerio. Sí, falta de capacitación docente, eso es lo que nosotros también en los colegios pedimos. Yo actualmente ejerzo como docente, porque también hay que solventar claro, de algo hay que vivir. Y sí, entonces se ve mucho el desgaste en la educación pública, la poca capacitación que el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires Pero quiero decir esto, Andrea, el gobierno da un argumento para cerrarlas, como es el de que no están actualizadas, cuya responsabilidad no es de las escuelas, sino del propio gobierno, es decir, no están actualizadas porque el gobierno no las ha actualizado. ¿O me equivoco? No. ¿Es así? Es efectivamente así. ¿Qué falta de criterio hasta de argumentar, digamos? La responsabilidad de modificar los planes de estudio es del Ministerio de Educación de la... La responsabilidad de que toda esa cantidad de jóvenes y adultos que no han terminado la escuela secundaria en la ciudad no estén escolarizados es la falta de una política de Estado promoviendo la inscripción en estos ¿Y ellos comerciales. cuál es la propuesta que hacen en su reemplazo? No hay propuesta, digamos. Ellos dicen vayan a los CENS. Los CENS son los centros educativos a nivel secundario. ¿A los qué, secundario. perdón? Que no CENS. CENS son los centros educativos a nivel secundario, que también es otra oferta que hay a nivel adulto, pero no alcanza. Estamos hablando de que en la Ciudad de Buenos Aires hay 400.000 personas que no han terminado el secundario. ¿Y por qué dice la ministra que dice que no es docente también? Así ¿Por es. qué dice la ministra que hay muchos que no tienen gente, no tienen alumnos, digamos? ¿Es cierto? Tendrá que demostrarlo, pero lo que yo argumenté hoy es que la población de la Ciudad de Buenos Aires tiene 400.000 personas sin haber terminado los estudios secundarios. Ella tiene la obligación de llenar las plazas de llenar y que esos 400.000 con una política de puedan Estado estudiar. que atraiga a esa población a las escuelas. E inclusive si hay que modificar currícula, estructura horaria, etcétera, es ella y el ministerio el responsable central, no el docente que está en Claro, su así curso. como se hace publicidad por ciertos servicios que dan en las plazas públicas, podrían hacer publicidad para ofrecer estas plazas. Una política de Estado para atraer Claro. a esa población, no el cierre. Claro. Lo que estamos es frente a una política de privatista. Yo señalé hoy, mejor dicho ayer, que cuando sube Macri, la población que estaba en las escuelas públicas era 28.000 estudiantes por encima de la privada. Hoy hay 11.000 por encima de la estatal. Es decir, hay un proceso creciente de privatización que sobre todo se da en el nivel inicial,
que ¿En es el un nivel? inicial. Inicial. Allí hay una carencia de vacantes de alrededor de 12.000, 13.000. Esas famosas vacantes que Exacto. quedan cada principio En de total año, son gente que 15 queda o sin poder anotar a 16.000. los chicos. Son 15 o 16.000 oscilando. Ajá. Pero no todas es el nivel inicial. También faltan vacantes en el nivel primario y medio. Y un terciario. Por ejemplo, la Escuela Grierson de Enfermería, Sí. que es otro de los conflictos en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, porque la ministra le quitó medio año de formación. A esta y cambia- desjerarquización de la enfermería, que Exacto. también ha sido un conflicto. Le quita medio año de escolaridad y pasa su título, pierde carácter profesional, pasa a ser una tecnicatura. Ahora, ¿qué pasa? En la Escuela Grierson entran por año 180 estudiantes, Sí. pero se inscriben 1.200. Claro. Los que no entran a la Escuela Grierson, ¿a dónde van? A las escuelas privadas de las distintas universidades privadas que hay en esta ciudad. Entonces, el proceso de privatización es pérfido y es consciente, no es algo azaroso. El Hospital Ramos Mejía acaba de sufrir el cierre de su jardín maternal, Claro. cuando faltan jardines maternales en la Ciudad de Buenos Aires. Y no hay explicación, ahí ni siquiera hay un argumento disfraz. Porque, por ejemplo, la Unicaba es un disfraz. Claro. Cualquiera piensa con un sentido común, bueno, una universidad. Claro, esa es mi pregunta, exactamente. El tema es que nosotros tenemos profesores de excelencia en la Ciudad de Buenos Aires, de excelencia, que dan a luz egresados que se destacan en cuanto a su formación. Y el proyecto Unicaba no es para jerarquizar, es para quitar la autonomía que hoy tienen los profesorados con cuerpos directivos que conforman consejos académicos y consejos directivos electivos al estilo de la reforma del 18 famosa universitaria, Sí, sí. y esto se reemplazaría por una universidad que no es el modelo del 18. Es una Vamos universidad a con un... hacer un pequeño corte. Laura, te ¿Cómo no? interrumpo, discúlpame. Pero vamos a volver sobre este ¿Cómo no? tema en un ratito. Gracias. ¿Quieres conocer mi historia? Bueno, pues, te la voy a contar. We have him on surveillance 24/7. We were told the same twice before, and he ran away. Both times. Pues yo soy el mayor proveedor de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana del mundo. Tengo submarinos, aviones y barcos. Ese soy yo, para que les quede claro. Si hay algo que disfruto, es la libertad.